Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo es la clave del éxito. Se nos enseña que cuanto más luchamos, más merecemos, que la vida es una cadena de sacrificios para obtener las recompensas. Esta visión está tan arraigada en la cultura, en la educación y en las relaciones que no solemos cuestionarla. Pero este texto nos propone una alternativa transformadora. ¿Y si todo fuera al revés? ¿Y si el esfuerzo constante no es la solución, sino el problema? ¿Y si la vida fluye mejor cuando dejamos de luchar contra ella? Imagina que estás en el mar y comienzas a hundirte. Te desesperas, pataleas, intentas salvarte, pero cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando dejas de resistir, el cuerpo flota por sí solo. Así es la ley al revés. El universo te sostiene, pero tú debes dejar de luchar. La ley al revés comienza con una observación inquietante. Cuanto más buscas algo, más declaras que no lo tienes. Desde un nivel energético, el deseo constante comunica carencia. Es decir, cuando persigues, vibras desde la ausencia, no desde la plenitud. Esto no significa que no debas actuar, sino que debes observar desde dónde estás actuando. Si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo, con la necesidad de controlar, tu vibración será incoherente con la abundancia. Pero si lo haces desde la confianza, desde la certeza de que todo está en camino, el universo puede responder con fluidez. Uno de los principios más poderosos del universo es la no resistencia. Toda la naturaleza fluye sin esfuerzo. Los ríos no se empujan. Las flores no luchan por florecer. El corazón late sin nuestra intervención. Sin embargo, los humanos hemos aprendido a resistir casi todo: emociones, cambios, incertidumbre, lentitud. Esta resistencia constante nos separa del flujo natural de la vida. Cuando decimos esto no debería estar pasando, generamos fricción. Esa fricción es la causa principal del sufrimiento. Aceptar el momento presente tal como es no es una resignación, es claridad, es poder. Desde la aceptación, nuestras acciones se vuelven más sabias, más eficaces, más conectadas. Y lo más importante, dejan de estar impulsadas por el miedo. Permitir lo que ocurre no es pasividad, es alinearse con la inteligencia viva del universo. Cuando soltamos la necesidad de cambiarlo todo, la vida empieza a cambiar por sí sola. El vacío, que es uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. Nos asusta no tener certezas, no saber qué viene. Nos sentimos llenos. Desde niños se nos enseña que debemos llenar cada momento con actividad, metas, explicaciones o distracciones. Pero la ley al revés nos recuerda que el vacío no es ausencia. El espacio fértil es pausa creadora, es útero energético de lo nuevo. Todo lo importante nace desde el vacío, las estrellas, las semillas, la respiración. El vacío permite que la energía se reorganice. Sin embargo, solemos llenarlo con planes, expectativas, estrategias, impidiendo que lo desconocido tenga lugar. Evitar el vacío requiere confianza. Implica soltar el control del tiempo, aceptar no saber y permitir que la vida haga lo suyo. En ese espacio, lo invisible empieza a tomar forma. Y aunque no lo vemos inmediatamente, la frecuencia ya ha empezado a cambiar. Confiar sin evidencia externa es uno de los desafíos más grandes del alma. Decir confío cuando todo va muy bien es fácil, pero confiar cuando no hay señales
Cuando el camino parece vacío y todo está en silencio, es otra cosa. La ley al revés nos muestra que la verdadera confianza es vibración, no afirmación. Es un estado interno que no depende de las circunstancias. Es actuar con certeza, incluso cuando la mente no lo entiende. Es caminar sin mapa, pero con una fe inquebrantable en que hay un propósito más allá de lo visible. Esta confianza radical no se basa en repetir frases positivas, sino en dejar de desconfiar, porque la duda genera tensión, ansiedad y acciones impulsadas por el miedo, y esa vibración bloquea la manifestación. Cuando confías de verdad, el universo se alinea contigo, no porque lo estés manipulando, sino porque por fin dejaste de interferir. La necesidad es una de las vibraciones más limitantes. Paradójicamente, cuanto más necesitas algo, más lo alejas. Esto no es castigo ni crueldad cósmica, sino pura coherencia energética. En el campo vibratorio, lo que importa no es lo que dices o piensas, sino lo que emites. Si emites escasez, urgencia o desesperación, el universo lo interpreta como que todavía no estás completo. Y por coherencia, te muestra más experiencias que reflejan ese estado. El cambio sucede cuando dejas de necesitar para sentirte pleno. Cuando ya no persigues, sino que permites. Cuando agradeces por adelantado, en lugar de pedir con ansiedad. Cuando vives como si ya hubieras recibido, tu frecuencia se vuelve magnética. La abundancia llega no cuando haces más, sino cuando confías más y sueltas la urgencia. No se trata de entender desde dónde lo estás haciendo, porque hay una diferencia vibratoria abismal entre actuar desde la confianza y actuar desde la ansiedad. Entre moverse por fluidez y moverse por desesperación. De crear desde la expansión y producir desde la contracción. La mayoría de las personas no logran ver esta diferencia porque viven identificadas con la mente, y la mente, por naturaleza, opera desde la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y resultado, lucha y premio. Pero la vida no es lineal, el universo tampoco. El universo se rige por resonancia, por frecuencia, por coherencia interna, no por cuánto haces, sino por quién estás siendo mientras lo haces. Aquí es donde la ley al revés entra en juego con todo su poder. Cuando dejas de intentar, el universo comienza a responder. Cuando sueltas el deseo de controlar, la energía empieza a organizarse sola. La ley al revés nos dice que cuando sueltas, las cosas suceden, que cuando respiras en paz, todo se acomoda. Que cuando dejas de forzar, la energía se reordena. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tu nivel de acción, responde a tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está en lucha, la realidad será lucha. Pero si tu conciencia está en aceptación profunda, entonces la realidad comienza a suavizarse, a fluir, a moldearse como una extensión de tu estado interno. No es una resignación, es maestría. Porque el verdadero maestro no controla la vida, se alinea con ella, no fuerza los eventos, los convoca desde la coherencia, no persigue resultados, sabe que los resultados llegan cuando te conviertes en la persona que ya no los necesita para sentirse completo. El primer paso es observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones ocultas. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque temo? ¿Estoy buscando esto porque ya lo siento o porque me siento vacío sin ello? ¿Estoy intentando controlar algo que en realidad no está bajo mi control? Porque detrás de cada intención hay una vibración, y esa vibración es la que el universo escucha con toda precisión. Cuanto más necesites que algo ocurra para sentirte pleno, más alejas esa experiencia. No porque no lo merezcas, sino porque aún estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más disfrazada que esté de esfuerzo,
nunca puede crear abundancia, solo puede recrear más necesidad. La ley al revés te invita a experimentar una nueva forma de estar en el mundo, una donde tu poder no surge cuando haces, sino cuando confías, una donde ya no estás corriendo detrás de la vida, sino caminando al ritmo del universo, sabiendo que todo lo que es tuyo llegará sin esfuerzo cuando tú sueltes el patrón de buscarlo desesperadamente. Este capítulo es el umbral, la puerta de entrada a una conciencia invertida, sí, pero profundamente coherente. Y esa coherencia es la que transforma tu campo, tu energía, tu vida entera. Dejar de resistir, la vida fluye donde tú dejas de oponer. La ley al revés nos invita a abandonar la lucha constante por controlar la vida. Nos recuerda que el universo no responde a nuestra lógica ni a nuestro esfuerzo, responde a nuestra vibración. Cuando soltamos, permitimos. Cuando confiamos, creamos. Cuando dejamos de buscar desesperadamente, encontramos. No porque nos resignemos, sino porque nos alineamos con una verdad más profunda. Ya somos completos. Y desde esa certeza, el universo responde con plenitud. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la presencia, desde la expansión, desde la coherencia interna. Pero cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo demás comienza a moverse. Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo es la clave del éxito. Se nos enseña que cuanto más luchamos, más merecemos, que la vida es una cadena de sacrificios para obtener las recompensas. Esta visión está tan arraigada en la cultura, en la educación y en las relaciones que no solemos cuestionarla. Pero este texto nos propone una alternativa transformadora. ¿Y si todo fuera al revés? ¿Y si el esfuerzo constante no es la solución, sino el problema? ¿Y si la vida fluye mejor cuando dejamos de luchar contra ella? Imagina que estás en el mar y comienzas a hundirte. Te desesperas, pataleas, intentas salvarte, pero cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando dejas de resistir, el cuerpo flota por sí solo. Así es la ley al revés. El universo te sostiene, pero tú debes dejar de luchar. La ley al revés comienza con una observación inquietante. Cuanto más buscas algo, más declaras que no lo tienes. Desde un nivel energético, el deseo constante comunica carencia. Es decir, cuando persigues, vibras desde la ausencia, no desde la plenitud. Esto no significa que no debas actuar, sino que debes observar desde dónde estás actuando. Si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo, con la necesidad de controlar, tu vibración será incoherente con la abundancia. Pero si lo haces desde la confianza, desde la certeza de que todo está en camino, el universo puede responder con fluidez. Uno de los principios más poderosos del universo es la no resistencia. Toda la naturaleza fluye sin esfuerzo. Los ríos no se empujan. Las flores no luchan por florecer. El corazón late sin nuestra intervención. Sin embargo, los humanos hemos aprendido a resistir casi todo: emociones, cambios, incertidumbre, lentitud. Esta resistencia constante nos separa del flujo natural de la vida. Cuando decimos esto no debería estar pasando, generamos fricción. Esa fricción es la causa principal del sufrimiento. Aceptar el momento presente tal como es no es una resignación, es claridad, es poder. Desde la aceptación, nuestras acciones se vuelven más sabias, más eficaces, más conectadas.
Y lo más importante, dejan de estar impulsadas por el miedo. Permitir lo que ocurre no es pasividad, es alinearse con la inteligencia viva del universo. Cuando soltamos la necesidad de cambiarlo todo, la vida empieza a cambiar por sí sola. El vacío es uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. Nos asusta no tener certezas, no saber qué viene. Nos sentimos llenos. Desde niños se nos enseña que debemos llenar cada momento con actividad, metas, explicaciones o distracciones. Pero la ley al revés nos recuerda que el vacío no es ausencia. El espacio fértil es pausa creadora, es útero energético de lo nuevo. Todo lo importante nace desde el vacío, las estrellas, las semillas, la respiración. El vacío permite que la energía se reorganice. Sin embargo, solemos llenarlo con planes, expectativas, estrategias, impidiendo que lo desconocido tenga lugar. Evitar el vacío requiere confianza. Implica soltar el control del tiempo, aceptar no saber y permitir que la vida haga lo suyo. En ese espacio, lo invisible empieza a tomar forma. Y aunque no lo vemos inmediatamente, la frecuencia ya ha empezado a cambiar. Confiar sin evidencia externa es uno de los desafíos más grandes del alma. Decir confío cuando todo va muy bien es fácil, pero confiar cuando no hay señales, cuando el camino parece vacío y todo está en silencio, es otra cosa. La ley al revés nos muestra que la verdadera confianza es vibración, no afirmación. Es un estado interno que no depende de las circunstancias. Es actuar con certeza, incluso cuando la mente no lo entiende. Es caminar sin mapa, pero con una fe inquebrantable en que hay un propósito más allá de lo visible. Esta confianza radical no se basa en repetir frases positivas, sino en dejar de desconfiar, porque la duda genera tensión, ansiedad y acciones impulsadas por el miedo, y esa vibración bloquea la manifestación. Cuando confías de verdad, el universo se alinea contigo, no porque lo estés manipulando, sino porque por fin dejaste de interferir. La necesidad es una de las vibraciones más limitantes. Paradójicamente, cuanto más necesitas algo, más lo alejas. Esto no es castigo ni crueldad cósmica, sino pura coherencia energética. En el campo vibratorio, lo que importa no es lo que dices o piensas, sino lo que emites. Si emites escasez, urgencia o desesperación, el universo lo interpreta como que todavía no estás completo. Y por coherencia, te muestra más experiencias que reflejan ese estado. El cambio sucede cuando dejas de necesitar para sentirte pleno. Cuando ya no persigues, sino que permites. Cuando agradeces por adelantado, en lugar de pedir con ansiedad. Cuando vives como si ya hubieras recibido, tu frecuencia se vuelve magnética. La abundancia llega no cuando haces más, sino cuando confías más y sueltas la urgencia. No se trata de entender desde dónde lo estás haciendo, porque hay una diferencia vibratoria abismal entre actuar desde la confianza y actuar desde la ansiedad. Entre moverse por fluidez y moverse por desesperación. De crear desde la expansión y producir desde la contracción. La mayoría de las personas no logran ver esta diferencia porque viven identificadas con la mente, y la mente, por naturaleza, opera desde la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y resultado, lucha y premio. Pero la vida no es lineal, el universo tampoco. El universo se rige por resonancia, por frecuencia, por coherencia interna, no por cuánto haces, sino por quién estás siendo mientras lo haces. Aquí es donde la ley al revés entra en juego con todo su poder. Cuando dejas de intentar, el universo comienza a responder. Cuando sueltas el deseo de controlar,
la energía empieza a organizarse sola. La ley al revés nos dice que cuando sueltas, las cosas suceden, que cuando respiras en paz, todo se acomoda, que cuando dejas de forzar, la energía se reordena. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tu nivel de acción, responde a tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está en lucha, la realidad será lucha. Pero si tu conciencia está en aceptación profunda, entonces la realidad comienza a suavizarse, a fluir, a moldearse como una extensión de tu estado interno. No es una resignación, es maestría. Porque el verdadero maestro no controla la vida, se alinea con ella, no fuerza los eventos, los convoca desde la coherencia, no persigue resultados. Sabe que los resultados llegan cuando te conviertes en la persona que ya no los necesita para sentirse completo. El primer paso es observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones ocultas. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque temo? ¿Estoy buscando esto porque ya lo siento o porque me siento vacío sin ello? ¿Estoy intentando controlar algo que en realidad no está bajo mi control? Porque detrás de cada intención hay una vibración, y esa vibración es la que el universo escucha con toda precisión. Cuanto más necesites que algo ocurra para sentirte pleno, más alejas esa experiencia. No porque no lo merezcas, sino porque aún estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más disfrazada que esté de esfuerzo, nunca puede crear abundancia. Solo puede recrear más necesidad. La ley al revés te invita a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Una donde tu poder no surge cuando haces, sino cuando confías. Una donde ya no estás corriendo detrás de la vida, sino caminando al ritmo del universo, sabiendo que todo lo que es tuyo llegará sin esfuerzo cuando tú sueltes el patrón de buscarlo desesperadamente. Este capítulo es el umbral, la puerta de entrada a una conciencia invertida, sí, pero profundamente coherente. Y esa coherencia es la que transforma tu campo, tu energía, tu vida entera. Dejar de resistir, la vida fluye donde tú dejas de oponer. La ley al revés nos invita a abandonar la lucha constante por controlar la vida. Nos recuerda que el universo no responde a nuestra lógica ni a nuestro esfuerzo, responde a nuestra vibración. Cuando soltamos, permitimos. Cuando confiamos, creamos. Cuando dejamos de buscar desesperadamente, encontramos. No porque nos resignemos, sino porque nos alineamos con una verdad más profunda. Ya somos completos. Y desde esa certeza, el universo responde con plenitud. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la presencia, desde la expansión, desde la coherencia interna. Pero cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo demás comienza a moverse. Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo es la clave del éxito. Se nos enseña que cuanto más luchamos, más merecemos, que la vida es una cadena de sacrificios para obtener las recompensas. Esta visión está tan arraigada en la cultura, en la educación y en las relaciones que no solemos cuestionarla. Pero este texto nos propone una alternativa transformadora. ¿Y si todo fuera al revés? ¿Y si el esfuerzo constante no es la solución, sino el problema? ¿Y si la vida fluye mejor cuando dejamos de luchar contra ella? Imagina que estás en el mar y comienzas a hundirte. Te desesperas, pataleas, intentas salvarte, pero cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando dejas de resistir, el cuerpo flota por sí solo. Así es la ley al revés. El universo te sostiene, pero tú debes dejar de luchar.
La ley al revés comienza con una observación inquietante. Cuanto más buscas algo, más declaras que no lo tienes. Desde un nivel energético, el deseo constante comunica carencia. Es decir, cuando persigues, vibras desde la ausencia, no desde la plenitud. Esto no significa que no debas actuar, sino que debes observar desde dónde estás actuando. Si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo, con la necesidad de controlar, tu vibración será incoherente con la abundancia. Pero si lo haces desde la confianza, desde la certeza de que todo está en camino, el universo puede responder con fluidez. Uno de los principios más poderosos del universo es la no resistencia. Toda la naturaleza fluye sin esfuerzo. Los ríos no se empujan. Las flores no luchan por florecer. El corazón late sin nuestra intervención. Sin embargo, los humanos hemos aprendido a resistir casi todo: emociones, cambios, incertidumbre, lentitud. Esta resistencia constante nos separa del flujo natural de la vida. Cuando decimos esto no debería estar pasando, generamos fricción. Esa fricción es la causa principal del sufrimiento. Aceptar el momento presente tal como es no es una resignación, es claridad, es poder. Desde la aceptación, nuestras acciones se vuelven más sabias, más eficaces, más conectadas. Y lo más importante, dejan de estar impulsadas por el miedo. Permitir lo que ocurre no es pasividad, es alinearse con la inteligencia viva del universo. Cuando soltamos la necesidad de cambiarlo todo, la vida empieza a cambiar por sí sola. El vacío, que es uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. Nos asusta no tener certezas, no saber qué viene. Nos sentimos llenos. Desde niños se nos enseña que debemos llenar cada momento con actividad, metas, explicaciones o distracciones. Pero la ley al revés nos recuerda que el vacío no es ausencia. El espacio fértil es pausa creadora, es útero energético de lo nuevo. Todo lo importante nace desde el vacío, las estrellas, las semillas, la respiración. El vacío permite que la energía se reorganice. Sin embargo, solemos llenarlo con planes, expectativas, estrategias, impidiendo que lo desconocido tenga lugar. Evitar el vacío requiere confianza. Implica soltar el control del tiempo, aceptar no saber y permitir que la vida haga lo suyo. En ese espacio, lo invisible empieza a tomar forma. Y aunque no lo vemos inmediatamente, la frecuencia ya ha empezado a cambiar. Confiar sin evidencia externa es uno de los desafíos más grandes del alma. Decir confío cuando todo va muy bien es fácil, pero confiar cuando no hay señales, cuando el camino parece vacío y todo está en silencio, es otra cosa. La ley al revés nos muestra que la verdadera confianza es vibración, no afirmación. Es un estado interno que no depende de las circunstancias. Es actuar con certeza, incluso cuando la mente no lo entiende. Es caminar sin mapa, pero con una fe inquebrantable en que hay un propósito más allá de lo visible. Esta confianza radical no se basa en repetir frases positivas, sino en dejar de desconfiar, porque la duda genera tensión, ansiedad y acciones impulsadas por el miedo, y esa vibración bloquea la manifestación. Cuando confías de verdad, el universo se alinea contigo, no porque lo estés manipulando, sino porque por fin dejaste de interferir. La necesidad es una de las vibraciones más limitantes. Paradójicamente, cuanto más necesitas algo, más lo alejas. Esto no es castigo ni crueldad cósmica,
sino pura coherencia energética. En el campo vibratorio, lo que importa no es lo que dices o piensas, sino lo que emites. Si emites escasez, urgencia o desesperación, el universo lo interpreta como que todavía no estás completo. Y por coherencia, te muestra más experiencias que reflejan ese estado. El cambio sucede cuando dejas de necesitar para sentirte pleno. Cuando ya no persigues, sino que permites. Cuando agradeces por adelantado, en lugar de pedir con ansiedad. Cuando vives como si ya hubieras recibido, tu frecuencia se vuelve magnética. La abundancia llega no cuando haces más, sino cuando confías más y sueltas la urgencia. No se trata de entender desde dónde lo estás haciendo, porque hay una diferencia vibratoria abismal entre actuar desde la confianza y actuar desde la ansiedad. Entre moverse por fluidez y moverse por desesperación. De crear desde la expansión y producir desde la contracción. La mayoría de las personas no logran ver esta diferencia porque viven identificadas con la mente, y la mente, por naturaleza, opera desde la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y resultado, lucha y premio. Pero la vida no es lineal, el universo tampoco. El universo se rige por resonancia, por frecuencia, por coherencia interna, no por cuánto haces, sino por quién estás siendo mientras lo haces. Aquí es donde la ley al revés entra en juego con todo su poder. Cuando dejas de intentar, el universo comienza a responder. Cuando sueltas el deseo de controlar, la energía empieza a organizarse sola. La ley al revés nos dice que cuando sueltas, las cosas suceden, que cuando respiras en paz, todo se acomoda. Que cuando dejas de forzar, la energía se reordena. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tu nivel de acción, responde a tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está en lucha, la realidad será lucha. Pero si tu conciencia está en aceptación profunda, entonces la realidad comienza a suavizarse, a fluir, a moldearse como una extensión de tu estado interno. No es una resignación, es maestría. Porque el verdadero maestro no controla la vida, se alinea con ella, no fuerza los eventos, los convoca desde la coherencia, no persigue resultados, sabe que los resultados llegan cuando te conviertes en la persona que ya no los necesita para sentirse completo. El primer paso es observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones ocultas. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque temo? ¿Estoy buscando esto porque ya lo siento o porque me siento vacío sin ello? ¿Estoy intentando controlar algo que en realidad no está bajo mi control? Porque detrás de cada intención hay una vibración, y esa vibración es la que el universo escucha con toda precisión. Cuanto más necesites que algo ocurra para sentirte pleno, más alejas esa experiencia. No porque no lo merezcas, sino porque aún estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más disfrazada que esté de esfuerzo, nunca puede crear abundancia. Solo puede recrear más necesidad. La ley al revés te invita a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Una donde tu poder no surge cuando haces, sino cuando confías. Una donde ya no estás corriendo detrás de la vida, sino caminando al ritmo del universo, sabiendo que todo lo que es tuyo llegará sin esfuerzo cuando tú sueltes el patrón de buscarlo desesperadamente. Este capítulo es el umbral, la puerta de entrada a una conciencia invertida, sí, pero profundamente coherente. Y esa coherencia es la que transforma tu campo, tu energía, tu vida entera. Dejar de resistir, la vida fluye donde tú dejas de oponer. La ley al revés nos invita a abandonar la lucha constante por controlar la vida. Nos recuerda que el universo no responde a nuestra lógica ni a nuestro esfuerzo, responde a nuestra vibración.
Cuando soltamos, permitimos. Cuando confiamos, creamos. Cuando dejamos de buscar desesperadamente, encontramos. No porque nos resignemos, sino porque nos alineamos con una verdad más profunda. Ya somos completos. Y desde esa certeza, el universo responde con plenitud. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la presencia, desde la expansión, desde la coherencia interna. Pero cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo demás comienza a moverse. Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo es la clave del éxito. Se nos enseña que cuanto más luchamos, más merecemos, que la vida es una cadena de sacrificios para obtener las recompensas. Esta visión está tan arraigada en la cultura, en la educación y en las relaciones que no solemos cuestionarla. Pero este texto nos propone una alternativa transformadora. ¿Y si todo fuera al revés? ¿Y si el esfuerzo constante no es la solución, sino el problema? ¿Y si la vida fluye mejor cuando dejamos de luchar contra ella? Imagina que estás en el mar y comienzas a hundirte. Te desesperas, pataleas, intentas salvarte, pero cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando dejas de resistir, el cuerpo flota por sí solo. Así es la ley al revés. El universo te sostiene, pero tú debes dejar de luchar. La ley al revés comienza con una observación inquietante. Cuanto más buscas algo, más declaras que no lo tienes. Desde un nivel energético, el deseo constante comunica carencia. Es decir, cuando persigues, vibras desde la ausencia, no desde la plenitud. Esto no significa que no debas actuar, sino que debes observar desde dónde estás actuando. Si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo o la necesidad de controlar, tu vibración será incoherente con la abundancia. Pero si lo haces desde la confianza, desde la certeza de que todo está en camino, el universo puede responder con fluidez. Uno de los principios más poderosos del universo es la no resistencia. Toda la naturaleza fluye sin esfuerzo. Los ríos no se empujan. Las flores no luchan por florecer. El corazón late sin nuestra intervención. Sin embargo, los humanos hemos aprendido a resistir casi todo: emociones, cambios, incertidumbre, lentitud. Esta resistencia constante nos separa del flujo natural de la vida. Cuando decimos esto no debería estar pasando, generamos fricción. Y esa fricción es la causa principal del sufrimiento. Aceptar el momento presente tal como es no es una resignación, es claridad, es poder. Desde la aceptación, nuestras acciones se vuelven más sabias, más eficaces, más conectadas. Y lo más importante, dejan de estar impulsadas por el miedo. Permitir lo que ocurre no es pasividad, es alinearse con la inteligencia viva del universo. Cuando soltamos la necesidad de cambiarlo todo, la vida empieza a cambiar por sí sola. El vacío, que es uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. Nos asusta no tener certezas, no saber qué viene. Nos sentimos llenos. Desde niños se nos enseña que debemos llenar cada momento con actividad, metas, explicaciones o distracciones. Pero la ley al revés nos recuerda que el vacío no es ausencia. El espacio fértil es pausa creadora, es útero energético de lo nuevo. Todo lo importante nace desde el vacío, las estrellas, las semillas, la respiración. El vacío permite que la energía se reorganice. Sin embargo,
solemos llenarlo con planes, expectativas, estrategias, impidiendo que lo desconocido tenga lugar. Evitar el vacío requiere confianza. Implica soltar el control del tiempo, aceptar no saber y permitir que la vida haga lo suyo. En ese espacio, el invisible empieza a tomar forma. Y aunque no lo vemos inmediatamente, la frecuencia ya ha empezado a cambiar. Confiar sin evidencia externa es uno de los desafíos más grandes del alma. Decir confío cuando todo va muy bien es fácil, pero confiar cuando no hay señales, cuando el camino parece vacío y todo está en silencio, es otra cosa. La ley al revés nos muestra que la verdadera confianza es vibración, no afirmación. Es un estado interno que no depende de las circunstancias. Es actuar con certeza, incluso cuando la mente no lo entiende. Es caminar sin mapa, pero con una fe inquebrantable en que hay un propósito más allá de lo visible. Esta confianza radical no se basa en repetir frases positivas, sino en dejar de desconfiar, porque la duda genera tensión, ansiedad y acciones impulsadas por el miedo, y esa vibración bloquea la manifestación. Cuando confías de verdad, el universo se alinea contigo, no porque lo estés manipulando, sino porque por fin dejaste de interferir. La necesidad es una de las vibraciones más limitantes. Paradójicamente, cuanto más necesitas algo, más lo alejas. Esto no es castigo ni crueldad cósmica, sino pura coherencia energética. En el campo vibratorio, lo que importa no es lo que dices o piensas, sino lo que emites. Si emites escasez, urgencia o desesperación, el universo lo interpreta como que todavía no estás completo. Y por coherencia, te muestra más experiencias que reflejan ese estado. El cambio sucede cuando dejas de necesitar para sentirte pleno. Cuando ya no persigues, sino que permites. Cuando agradeces por adelantado, en lugar de pedir con ansiedad. Cuando vives como si ya hubieras recibido, tu frecuencia se vuelve magnética. La abundancia llega no cuando haces más, sino cuando confías más y sueltas la urgencia. No se trata de entender desde dónde lo estás haciendo, porque hay una diferencia vibratoria abismal entre actuar desde la confianza y actuar desde la ansiedad. Entre moverse por fluidez y moverse por desesperación. De crear desde la expansión y producir desde la contracción. La mayoría de las personas no logran ver esta diferencia porque viven identificadas con la mente, y la mente, por naturaleza, opera desde la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y resultado, lucha y premio. Pero la vida no es lineal, el universo tampoco. El universo se rige por resonancia, por frecuencia, por coherencia interna, no por cuánto haces, sino por quién estás siendo mientras lo haces. Aquí es donde la ley al revés entra en juego con todo su poder. Cuando dejas de intentar, el universo comienza a responder. Cuando sueltas el deseo de controlar, la energía empieza a organizarse sola. La ley al revés nos dice que cuando sueltas, las cosas suceden, que cuando respiras en paz, todo se acomoda. Que cuando dejas de forzar, la energía se reordena. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tu nivel de acción, responde a tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está en lucha, la realidad será lucha. Pero si tu conciencia está en aceptación profunda, entonces la realidad comienza a suavizarse, a fluir, a moldearse como una extensión de tu estado interno. No es una resignación, es maestría. Porque el verdadero maestro no controla la vida, se alinea con ella, no fuerza los eventos, los convoca desde la coherencia, no persigue resultados. Sabe que los resultados llegan cuando te conviertes en la persona que ya no los necesita para sentirse completo. El primer paso es observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones ocultas,
Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque temo? ¿Estoy buscando esto porque ya lo siento o porque me siento vacío sin ello? ¿Estoy intentando controlar algo que en realidad no está bajo mi control? Porque detrás de cada intención hay una vibración, y esa vibración es la que el universo escucha con toda precisión. Cuanto más necesites que algo ocurra para sentirte pleno, más alejas esa experiencia. No porque no lo merezcas, sino porque aún estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más disfrazada que esté de esfuerzo, nunca puede crear abundancia. Solo puede recrear más necesidad. La ley al revés te invita a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Una donde tu poder no surge cuando haces, sino cuando confías. Una donde ya no estás corriendo detrás de la vida, sino caminando al ritmo del universo, sabiendo que todo lo que es tuyo llegará sin esfuerzo cuando tú sueltes el patrón de buscarlo desesperadamente. Este capítulo es el umbral, la puerta de entrada a una conciencia invertida, sí, pero profundamente coherente. Y esa coherencia es la que transforma tu campo, tu energía, tu vida entera. Dejar de resistir, la vida fluye donde tú dejas de oponer. La ley al revés nos invita a abandonar la lucha constante por controlar la vida. Nos recuerda que el universo no responde a nuestra lógica ni a nuestro esfuerzo, responde a nuestra vibración. Cuando soltamos, permitimos. Cuando confiamos, creamos. Cuando dejamos de buscar desesperadamente, encontramos. No porque nos resignemos, sino porque nos alineamos con una verdad más profunda. Ya somos completos. Y desde esa certeza, el universo responde con plenitud. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la presencia, desde la expansión, desde la coherencia interna. Pero cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo demás comienza a moverse. Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo es la clave del éxito. Se nos enseña que cuanto más luchamos, más merecemos, que la vida es una cadena de sacrificios para obtener las recompensas. Esta visión está tan arraigada en la cultura, en la educación y en las relaciones que no solemos cuestionarla. Pero este texto nos propone una alternativa transformadora. ¿Y si todo fuera al revés? ¿Y si el esfuerzo constante no es la solución, sino el problema? ¿Y si la vida fluye mejor cuando dejamos de luchar contra ella? Imagina que estás en el mar y comienzas a hundirte. Te desesperas, pataleas, intentas salvarte, pero cuanto más luchas, más te hundes. Solo cuando dejas de resistir, el cuerpo flota por sí solo. Así es la ley al revés. El universo te sostiene, pero tú debes dejar de luchar. La ley al revés comienza con una observación inquietante. Cuanto más buscas algo, más declaras que no lo tienes. Desde un nivel energético, el deseo constante comunica carencia. Es decir, cuando persigues, vibras desde la ausencia, no desde la plenitud. Esto no significa que no debas actuar, sino que debes observar desde dónde estás actuando. Si lo haces desde la ansiedad, desde el miedo, con la necesidad de controlar, tu vibración será incoherente con la abundancia. Pero si lo haces desde la confianza, desde la certeza de que todo está en camino, el universo puede responder con fluidez. Uno de los principios más poderosos del universo es la no resistencia. Toda la naturaleza fluye sin esfuerzo. Los ríos no se empujan. Las flores no luchan por florecer. El corazón late sin nuestra intervención.
Sin embargo, los humanos hemos aprendido a resistir casi todo: emociones, cambios, incertidumbre, lentitud. Esta resistencia constante nos separa del flujo natural de la vida. Cuando decimos esto no debería estar pasando, generamos fricción. Esa fricción es la causa principal del sufrimiento. Aceptar el momento presente tal como es no es una resignación, es claridad, es poder. Desde la aceptación, nuestras acciones se vuelven más sabias, más eficaces, más conectadas. Y lo más importante, dejan de estar impulsadas por el miedo. Permitir lo que ocurre no es pasividad, es alinearse con la inteligencia viva del universo. Cuando soltamos la necesidad de cambiarlo todo, la vida empieza a cambiar por sí sola. El vacío es uno de los conceptos más desafiantes para la mente humana. Nos asusta no tener certezas, no saber qué viene. Nos sentimos llenos. Desde niños se nos enseña que debemos llenar cada momento con actividad, metas, explicaciones o distracciones. Pero la ley al revés nos recuerda que el vacío no es ausencia. El espacio fértil es pausa creadora, es útero energético de lo nuevo. Todo lo importante nace desde el vacío, las estrellas, las semillas, la respiración. El vacío permite que la energía se reorganice. Sin embargo, solemos llenarlo con planes, expectativas, estrategias, impidiendo que lo desconocido tenga lugar. Evitar el vacío requiere confianza. Implica soltar el control del tiempo, aceptar no saber y permitir que la vida haga lo suyo. En ese espacio, lo invisible empieza a tomar forma. Y aunque no lo vemos inmediatamente, la frecuencia ya ha empezado a cambiar. Confiar sin evidencia externa es uno de los desafíos más grandes del alma. Decir confío cuando todo va muy bien es fácil, pero confiar cuando no hay señales, cuando el camino parece vacío y todo está en silencio, es otra cosa. La ley al revés nos muestra que la verdadera confianza es vibración, no afirmación. Es un estado interno que no depende de las circunstancias. Es actuar con certeza, incluso cuando la mente no lo entiende. Es caminar sin mapa, pero con una fe inquebrantable en que hay un propósito más allá de lo visible. Esta confianza radical no se basa en repetir frases positivas, sino en dejar de desconfiar, porque la duda genera tensión, ansiedad y acciones impulsadas por el miedo, y esa vibración bloquea la manifestación. Cuando confías de verdad, el universo se alinea contigo, no porque lo estés manipulando, sino porque por fin dejaste de interferir. La necesidad es una de las vibraciones más limitantes. Paradójicamente, cuanto más necesitas algo, más lo alejas. Esto no es castigo ni crueldad cósmica, sino pura coherencia energética. En el campo vibratorio, lo que importa no es lo que dices o piensas, sino lo que emites. Si emites escasez, urgencia o desesperación, el universo lo interpreta como que todavía no estás completo. Y por coherencia, te muestra más experiencias que reflejan ese estado. El cambio sucede cuando dejas de necesitar para sentirte pleno. Cuando ya no persigues, sino que permites. Cuando agradeces por adelantado, en lugar de pedir con ansiedad. Cuando vives como si ya hubieras recibido, tu frecuencia se vuelve magnética. La abundancia llega no cuando haces más, sino cuando confías más y sueltas la urgencia. No se trata de entender desde dónde lo estás haciendo, porque hay una diferencia vibratoria abismal entre actuar desde la confianza y actuar desde la ansiedad. Entre moverse por fluidez y moverse por desesperación. De crear desde la expansión y producir desde la contracción.
La mayoría de las personas no logran ver esta diferencia porque viven identificadas con la mente, y la mente, por naturaleza, opera desde la lógica lineal, causa y efecto, esfuerzo y resultado, lucha y premio. Pero la vida no es lineal, el universo tampoco. El universo se rige por resonancia, por frecuencia, por coherencia interna, no por cuánto haces, sino por quién estás siendo mientras lo haces. Aquí es donde la ley al revés entra en juego con todo su poder. Cuando dejas de intentar, el universo comienza a responder. Cuando sueltas el deseo de controlar, la energía empieza a organizarse sola. La ley al revés nos dice que cuando sueltas, las cosas suceden, que cuando respiras en paz, todo se acomoda. Que cuando dejas de forzar, la energía se reordena. ¿Por qué? Porque el universo no responde a tu nivel de acción, responde a tu nivel de conciencia. Y si tu conciencia está en lucha, la realidad será lucha. Pero si tu conciencia está en aceptación profunda, entonces la realidad comienza a suavizarse, a fluir, a moldearse como una extensión de tu estado interno. No es una resignación, es maestría. Porque el verdadero maestro no controla la vida, se alinea con ella, no fuerza los eventos, los convoca desde la coherencia, no persigue resultados. Sabe que los resultados llegan cuando te conviertes en la persona que ya no los necesita para sentirse completo. El primer paso es observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones ocultas. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque confío o porque temo? ¿Estoy buscando esto porque ya lo siento o porque me siento vacío sin ello? ¿Estoy intentando controlar algo que en realidad no está bajo mi control? Porque detrás de cada intención hay una vibración, y esa vibración es la que el universo escucha con toda precisión. Cuanto más necesites que algo ocurra para sentirte pleno, más alejas esa experiencia. No porque no lo merezcas, sino porque aún estás vibrando desde la carencia. Y la carencia, por más disfrazada que esté de esfuerzo, nunca puede crear abundancia. Solo puede recrear más necesidad. La ley al revés te invita a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Una donde tu poder no surge cuando haces, sino cuando confías. Una donde ya no estás corriendo detrás de la vida, sino caminando al ritmo del universo, sabiendo que todo lo que es tuyo llegará sin esfuerzo cuando tú sueltes el patrón de buscarlo desesperadamente. Este capítulo es el umbral, la puerta de entrada a una conciencia invertida, sí, pero profundamente coherente. Y esa coherencia es la que transforma tu campo, tu energía, tu vida entera. Dejar de resistir, la vida fluye donde tú dejas de oponer. La ley al revés nos invita a abandonar la lucha constante por controlar la vida. Nos recuerda que el universo no responde a nuestra lógica ni a nuestro esfuerzo, responde a nuestra vibración. Cuando soltamos, permitimos. Cuando confiamos, creamos. Cuando dejamos de buscar desesperadamente, encontramos. No porque nos resignemos, sino porque nos alineamos con una verdad más profunda. Ya somos completos. Y desde esa certeza, el universo responde con plenitud. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde otro lugar, desde la presencia, desde la expansión, desde la coherencia interna. Pero cuando tú cambias tu frecuencia, todo lo demás comienza a moverse.